En el Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 27, Jesús nos dice que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Comenzamos una vez más Mensaje Celestial, que seas bienvenido y es mi deseo de que la presencia de Jesús te acompañe en este día y que sea de pleno gozo en tu corazón. Y hay gratitud en nuestro corazón porque nuestro Dios, nuestro Padre Eterno, nos brinda una nueva oportunidad de compartir su palabra. Seguimos teniendo un encuentro con el Maestro. Y en este encuentro con el Maestro estamos reflexionando, meditando acerca del encuentro de Jesús con el paralítico que estaba junto al estanque. Este paralítico llevaba ya 38 años estando enfermo. Jesús, conociendo su situación, le pregunta: ¿quieres ser sano? A la pregunta de Jesús, el paralítico responde y le dice: Señor, no hay nadie quien me meta en el estanque y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 8 y 9, Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se aferró con fe a esa palabra de Jesús, a esa orden del Maestro Celestial. Y así lo confirma el versículo 9, diciendo que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de sábado aquel día. Y ese mismo sábado el paralítico encontró liberación. Ese sábado para el paralítico iba a ser un antes y un después en su vida. Ese sería el sábado en que pudo conocer a su sanador, Cristo Jesús. El séptimo día de la semana, el sábado, es para el pueblo de Dios la señal de identidad con su Creador, aquel que en el Edén lo instituye al término de la semana de la creación. Se nos dice de que el sábado fue instituido en un mundo donde aún todavía no existía el pecado. Dios vio la importancia que tenía este tiempo santo, ya que el Señor en Génesis capítulo 2 versículos del 1 al 3 dice que Él reposa en ese día, bendice ese día y lo santifica, lo aparta para un uso que sea de especial bendición y santificación. Y así vemos que el sábado, séptimo día de la semana, es instituido en un mundo recién creado, es dado a los padres de la humanidad, a Adán y a Eva. El sábado no es patrimonio de una iglesia, el sábado no es patrimonio de una nación, el sábado es patrimonio de la Biblia, es patrimonio de la humanidad. Jesús, allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 27, dice: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Pero volviendo un instante al relato allí del Evangelio de Juan, capítulo 5, el paralítico fue sanado en ese día. Dice en el verso 10 que había algunos judíos que lo vieron y le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de sábado, no te es lícito llevar tu lecho. No era lícito para ellos, conforme a las tradiciones que ellos tenían de interpretación acerca de ese día. No les era lícito para ellos, porque ellos habían distorsionado la verdadera razón de ese día santificado por Dios. El sábado fue hecho para el hombre, para beneficio del ser humano, ha dicho Jesús. Ese sábado que desde el mismo Edén era un mandamiento de Dios, fue ratificado al pueblo de Israel, escrito ese mandamiento en tablas de piedra. Ellos tenían que dar a conocer a todas las naciones el mensaje de bendición que contenía ese día, ya que también evocaba el verdadero reposo en Cristo Jesús, en el Mesías. Pero lamentablemente el pueblo judío rechazó al Mesías y distorsionó este mandamiento que era una bendición para el ser humano y que aún lo sigue siendo. Y yo te invito, mi querido amigo, mi querida amiga, que no analices este mandamiento a la luz de lo que te pueda enseñar una iglesia o una nación. Analiza este mandamiento a la luz de la palabra de Dios. Recuerda que Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre. Dios hizo el sábado pensando en ti. No lo hizo pensando en un determinado grupo de creyentes, en una determinada iglesia.
lo hizo pensando en sus hijos, en su creación. Mi pregunta es, ¿podrás tú, al igual que este enfermo que hacía 38 años que estaba en esa condición, podrás tú salir de la misma parálisis? ¿De la parálisis espiritual? ¿De la parálisis de los preconceptos? ¿De la parálisis que producen los dogmas y credos eclesiásticos y que son contrarios a los principios de la palabra de Dios? Que tú puedas escuchar el mensaje de Jesús que dice, levántate, y que al igual que el paralítico que en un sábado como hoy, él fue liberado, que tú también puedas serlo y que puedas andar, pero que puedas andar conforme a los principios y los mandamientos del Señor.